La pregunta 18 nos dice: ¿en cuál de los siguientes órganos se fistuliza con mayor frecuencia la diverticulitis simoidea? Cuando hablamos de la diverticulitis simoidea vamos a hablar de que esta enfermedad inflamatoria va a producir comunicación básicamente en el 8% de los casos con otros órganos. Y la fístula que con mayor frecuencia encontramos es en la fístula con la vejiga. El 50% de los casos de estas fístulas ocurre a nivel vesical. La segunda zona donde con mayor frecuencia se puede fistulizar es el colon con la vagina. Ocurre en el 25% de los casos. Y también puede existir fístulas con la piel, o sea, una fístula colon con la piel colon-cutánea, la cual generalmente ocurre cuando el paciente ha tenido ya una cirugía previa de la diverticulitis simoidea y hace que el paciente tenga esas fístulas con la piel. Entonces, cuando hablamos de cuál es el órgano que con mayor frecuencia tiene fístulas con el colon, vejiga. La respuesta es la alternativa E. En la pregunta 19, paciente con abrupta baja de peso refiere que se levanta en las mañanas sin molestias y en el transcurso del día presenta dolor en el flanco derecho, el cual va en aumento y se alivia con el decúbito. El diagnóstico más probable es cuando nosotros estamos encontrando un paciente que al cambiar de posición está teniendo dolor, entonces tenemos que ver que es un órgano que se está moviendo, es un órgano móvil. Cuando vemos la alternativa A, el absceso retroperitoneal, obviamente siempre el paciente que tenga un absceso va a tener fiebre, cosa que no tiene el paciente. Fiebre, malestar general es un cuadro típico de un absceso retroperitoneal. Cuando hacemos la punioperfusión vamos a encontrar de repente punioperfusión positiva y es un cuadro clínico que no nos dice la pregunta 19. Cuando hablamos de infección urinaria crónica, igual es un cuadro que va a dar síntomas irritativos y obstructivos urinarios, ¿no? El paciente que tenga una infección urinaria, y eso tampoco lo presenta el paciente porque no tiene molestias. Solamente tiene molestias cuando está de pie y cuando está en decúbito. La pionefrosis, igual que el absceso, realmente da un cuadro clínico de fiebre, malestar general en el paciente, y entonces este cuadro clínico no lo presenta el paciente. La tuberculosis urinaria muchas veces son pacientes asintomáticos que pueden presentar tuberculosis, pero los síntomas principalmente que pueden presentar la tuberculosis es la hematuria que puede ser macroscópica como puede ser microscópica en el 50% de los casos, y entonces la respuesta a esta pregunta es la tosis renal. La tosis renal quiere decir que el paciente tiene un riñón móvil que se desplaza por encima o por debajo del T10 y el L2. Entonces, ¿qué va a suceder en esos pacientes? Esos pacientes tienen una debilidad de los elementos de soporte, de sostén de la glándula del riñón, y lo que va a ocurrir es que cuando el paciente se echa, el paciente tiene un riñón en su posición normal, pero cuando el paciente está de pie, lo que van a encontrar es que el riñón cae, se va a tosar. Entonces ahí es cuando va a producir dolor. Dolor más que todo porque va a haber una disminución del calibre de la arteria renal y va a producir en muchos casos, muchas veces isquemia y producir dolor. Entonces la respuesta es la tosis renal. En la pregunta 20, paciente de 16 años con antecedentes de dolor eventual en el testículo izquierdo. Refiere que desde hace 4 horas tiene un dolor continuo y aumento en dicha zona. El diagnóstico más probable es, cuando tenemos un paciente que abruptamente tiene dolor, siempre tenemos que pensar que el testículo se ha girado 360 grados. Aquí no hay que esperar, no hay que dar analgésicos, sino entrar en forma agresiva para tratar de salvar ese testículo. Entonces, cuando hablamos de la alternativa a una contusión testicular, el paciente no tiene ningún antecedente de golpe ni trauma testicular. Entonces, obviamente, descartamos esa alternativa. La epididitis aguda da un dolor testicular, pero es un dolor que muchas veces está asociado con cuadros febriles y solamente ocurre en una zona del epididio. La T. morgani torcida es también una posibilidad de una torsión
un diagnóstico diferencial de una torsión testicular, pero la diabetes morgani es un dolor que no duele tanto como una torsión testicular. A veces es difícil distinguirla, pero lo que nosotros vamos a ver muchas veces en la torsión de diabetes morgani es el signo del punto azul a nivel escrotal. Pues muchas veces las diabetes morgani no se pueden diferenciar de una torsión testicular completa de 360 grados y a veces tenemos que entrar a la sala de operaciones para tratar de diferenciar los dos cuadros clínicos. El hidrocele testicular no produce dolor. Entonces la respuesta es la respuesta E. Siempre que un paciente tenga un dolor abrupto en un momento determinado, tenga dolor intenso, hay que pensar en una torsión testicular. Y es una emergencia este cuadro clínico porque el paciente puede perder el testículo si no se repara o se hace la orquiopepsia o la aplicación del testículo en 6 horas. La respuesta es la respuesta E. En la pregunta 21, el hidrocele recién nacido es debido a. El hidrocele recién nacido es diferente al hidrocele del adulto. Cuando hablamos del hidrocele en adulto, vamos a hablar que existe una colección de líquido alrededor del testículo, entre el testículo y la capa vaginal, que muchas veces es idiopático, no hay ninguna causa que lo origine. Las causas en los adultos pueden ser un trauma, puede ser una infección, pero en el 90% de los casos no existe ningún antecedente. En los niños, la causa más frecuente del hidrocele infantil es más que todo la persistencia de un conducto que comunica cavidad peritoneal con la bolsa escrotal. Ese conducto se llama conducto peritoneo vaginal. Normalmente al nacer ese conducto se debe cerrar totalmente. Si ese orificio queda permanentemente abierto, lo que va a ocurrir es el pasaje de las asas intestinales o el pasaje de líquido de acuerdo al diámetro de ese conducto. Entonces, si es un conducto puntiforme, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir solamente el pasaje de líquido y va a producir el hidrocele. Entonces, cuando hablamos de las alternativas, la agenesia testicular no tiene nada que ver con la presencia de hidrocele, la contusión genital en el parto tampoco, ni una relación con el hidrocele, la quiptorquidia intraabdominal tampoco tiene relación con el hidrocele, son enfermedades que no tienen ninguna relación con la presencia de líquido en el testículo. Y el quiste primario obviamente es una patología totalmente diferente, es un quiste anexo a la bolsa, anexo al testículo, que no tiene nada que ver con el hidrocele. Entonces la respuesta es la respuesta D, donde dice la permanencia del canal peritoneo vaginal, que es un conducto que comunica el peritoneo con la capa vaginal del testículo. Y ahí es lo que el tratamiento sería cerrar ese conducto peritoneo vaginal para que no se forme ese líquido del recién nacido. ¿Qué tipo de cálculo es el más frecuente? La pregunta 22. Cuando hablamos de los cálculos, siempre tenemos que hablar que el cálculo más frecuente siempre es calcio. El 90% de los cálculos son de calcio. Entonces, cuando hablamos de los cálculos de calcio, hablamos de 3 tipos de cálculos de calcio. Oxalato de calcio, que ocurre el 35%, el oxalato de fosfato de calcio, que es el otro 35%, y el fosfato de calcio, que solamente ocurre el 10%. Entonces, lo más frecuente son los cálculos de oxalato de calcio. Y el segundo cálculo más frecuente, un 15%, son los cálculos de estruvita. El ácido úrico ocurre en el 8% de los casos y cistina en el 3%. Entonces, ¿cuál es el cálculo más frecuente? Calcio. En la pregunta 23, ¿cómo se integra la triada clínica que nos hace sospechar un tumor de Wilms en la infancia? Cuando vemos el tumor de riñón en adulto, vamos a encontrar una triada clínica, que es dolor, masa y hematuria. Esa triada clínica ocurre más o menos aproximadamente de un 30 a 40% en cada uno de los casos. Y en los tumores de Wilms, más que todo, vamos a encontrar una triada que está dada por un 75% de los casos por la presencia de masa abdominal, hipertensión arterial que ocurre de 25 a 63% de los casos y hematuria en un 25% de los casos. Entonces, cuando hablamos de la triada que puede ocurrir en el tumor de Wilms, es diferente a la triada que ocurre en los adultos.
La tríada de un tumor de Wilms es la masa, la hematuria y la hipertensión arterial. Entonces la respuesta sería la alternativa B. En la pregunta 24 nos dice que ante una ecografía renal en la que se observa una masa bien definida y delimitada que interrumpe el contorno renal con ausencia de ecos en su interior y la fosa posterior, ¿qué diagnóstico entre los siguientes es el más probable? Cuando nosotros tenemos una masa bien delimitada, le estamos hablando de que existe la posibilidad que sea un tumor benigno. Cuando existe masas, puede ser una masa sólida como puede ser una masa líquida. La única forma de diferenciarlos es hacerle una ecografía o una tomografía o una resonancia. Con eso podemos diferenciar si la masa que tenemos es sólida o líquida. Cuando hablamos de masas sólidas, siempre tenemos que hablar de la posibilidad de un cáncer renal. Y es la tumoración sólida que con mayor frecuencia encontramos. Esa masa renal realmente sólida normalmente es irregular, no está bien limitado, no se puede definir el inicio ni el final. Entonces, los cánceres, que son masas sólidas, realmente esos cánceres no están bien delimitados y son irregulares y hay dentro de esos tumores necrosis. Entonces, si el tumor es una masa que está bien delimitada, tenemos que pensar es una masa benigna. Y esa masa benigna lo mejor es que sea de contenido no sólido, sino de contenido líquido. Porque hemos dicho que toda la masa sólida que puede existir en el riñón, hay que pensar en cáncer. Entonces, si es una masa bien delimitada, la primera posibilidad es que sea una imagen líquida. Ahora, ¿qué imagen líquida que podemos encontrar en una tumoración en el riñón? Quistes renales. Entonces, cuando hablamos de hidronefrosis, la hidronefrosis no va a producir una imagen de una masa, sino lo que va a producir es una distensión, un aumento de volumen del tamaño renal. Entonces, todo el riñón va a crecer y se va a llenar de líquido, destruyendo muchas veces el parénquima renal. El carcinoma renal hemos dicho que es una imagen sólida, que es irregular, no está bien delimitada, ¿no? El absceso renal es una imagen que realmente es irregular también, y esos abscesos pueden ser de tipo corticales y nodulares, pero siempre va a ser una imagen irregular y el paciente no va a tener una imagen bien delimitada de la masa. Entonces la respuesta es la respuesta C. Los quistes renales simples, las cuales son masas benignas, de contenido líquido, bien delimitados y que no tienen ecos en su interior ni refuerzo posterior. Entonces la respuesta es la respuesta C. En la pregunta 25 nos dice, ¿cuál es de las siguientes circunstancias en una contraindicación absoluta para la liptotricia corpórea por ondas de choque de la litesis renal? La liptotricia, más que todo, está indicada para cálculos renales que se encuentran en el tercio superior del uréter, entonces, y la pelvis renal. Cuando nosotros encontramos pacientes que tengan cálculos, especialmente con cálculos menos de 3 centímetros, la liptotricia es un tratamiento ideal para estos pacientes. Cuando encontramos un cálculo de menos de 3 centímetros que se encuentra por encima de la cresta ilíaca y entre el riñón y la cresta ilíaca, podemos hacer liptotricia corpórea. ¿Cuáles son las contraindicaciones por las cuales debemos hacer liptotricia? No podemos hacer liptotricia. 1 es el embarazo, 2 infección y 3 trastornos de coagulación. Son las 3 contraindicaciones que podemos encontrar para no hacer liptotricia corpórea. Obviamente nosotros podemos tratar la infección y también podemos ver el trastorno de coagulación, pero lo que no podemos modificar nunca va a ser el embarazo. Entonces la única contraindicación absoluta por las cuales nunca podemos hacer liptotricia extracorpórea es el embarazo en una gestación. Entonces la respuesta sería la respuesta A.